Hola, soy Rosy. Ahora vamos a hacer un rico y exquisito mole artesanal estilo Morelia. Y los ingredientes son 100 gramos de chile mulato, 100 gramos de chile pasilla, 100 gramos de chile ancho, 100 gramos de cacahuate, 100 gramos de ajonjolí, 100 gramos de almendra, 100 gramos de nueces, un bolillo, 2 tortillas, media cebolla, una raja de canela, 2 plátanos machos, una cucharada de anís, una tablilla de chocolate, una cucharada de semilla de cilantro, 4 pimientas y 4 clavos, manteca la necesaria y una cabeza de ajos. Lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestros chiles. Les vamos a quitar el rabito y les vamos a sacar las semillas a todos los chiles. Hay que ponernos un poquito de aceite en las manos para que no nos enchilemos, porque el chile mulato y el chile pasilla sí pican, el ancho no. Los vamos a limpiar muy bien, quitándole bien las semillas. Así nos tiene que quedar nuestros chiles, todos los chiles. El chile ancho es diferente al chile mulato, eso les quiero enseñar. Vean, este es el chile ancho, que está más coloradito que el chile mulato. El chile mulato es más negrito, vean la diferencia. Este es el ancho y este es el mulato. Este es el chile pasilla, que es el largo. Tienen que fijarse muy bien a la hora de comprar, porque a mí, yo he ido al mercado y me han dado ancho por mulato y el guisado sale muy rojo. Solo hay que tener cuidado a la hora de comprarlo. Estos son los cacahuates, los cuales hay que pelar y quitarles el pellejito este. Si nosotros le dejamos este pellejito, amarga. Mi plátano macho, le voy a quitar las colitas y lo voy a pelar. El plátano macho tiene la cáscara muy gruesa, miren, tiene su cáscara muy gruesa. Lo vamos a cortar en rodajitas, no muy gruesas ni muy delgadas. Mi pan lo voy a partir. Si a nosotros se nos desbarata, no hay ningún problema porque lo vamos a moler. No se me preocupen, tiene que ser un pan seco para que no nos absorba tanta grasa, porque de por sí el mole lleva un poco de grasa. La tortilla también la debemos de poner secar un poco para hacer nuestro mole. Lo primero que vamos a hacer es poner una cazuela grandecita, porque son varios ingredientes. La vamos a poner en la lumbre, no la vamos a dejar hervir, nada más que esté tibia. Y en un sartén le prendemos y le ponemos manteca, la necesaria, para que es un bastantito de manteca. Mi manteca ya está bien caliente y vamos a dorar nuestros chiles. Esto es rapidísimo porque ya está caliente nuestra manteca. El orden en que los pongan no importa, Los vamos a freír y lo vamos a poner en el agua. Yo ya le apagué a mi agua y allí en el agua voy a poner mis chiles que estoy friendo, porque los vamos a moler en la licuadora. Si nosotros lo fuéramos a moler en el molino, nada más se fríen y se ponen así en seco. Y así en seco los muelen en el molino. Pero como no tenemos molino cerca, lo vamos a hacer en la licuadora. Tenemos que tener cuidado cuando fríamos nuestros chiles, porque si se nos queman los chiles, nuestro mole amarga. Entonces tiene que ser una freidita rápida. Estando la manteca caliente, esto es rapidísimo. Ya estoy friendo mi plátano. En la misma manteca donde freí los chiles, estoy friendo mis plátanos. En lo que mis plátanos están friendo, mi cebolla la voy a cortar en rodajas, no muy grandes, no muy chiquitas. Mis plátanos ya están fritos y también los voy a poner aquí en donde tengo los chiles, en el agua. Mi pan lo voy a freír aquí también en la manteca. Le voy a poner un poco más porque el pan ya se chupó la manteca. Mi pan ya está frito y lo voy a poner también aquí en el agua. Le apagué a la lumbre porque ya está demasiado caliente mi
sartén. Lo movemos aquí un poquito para que se vaya ablandando, todo se vaya remojando. Yo voy a partir mis tortillas a la mitad para que se me sea más fácil freírlas. Le vuelvo a prender y seguimos friendo las tortillas. Mi tortilla también la voy a poner aquí con los chiles. Mi cebolla la voy a freír junto con los ajos. Mis ajos y mi cebolla ya estuvieron, vean, este es el color que tiene que agarrar. Y también lo vamos a poner aquí con los demás ingredientes. Le vamos a apagar un poquito en lo que acabamos de sacar la cebolla y los ajos. Le volvemos a prender y aquí mismo vamos a poner nuestros cacahuates. Así es de que esto va a ser muy rápido porque mi sartén está caliente. Ya tenemos apartado postal, Miki va a ponerlo aquí. Gracias y besos. Mis cacahuates ya estuvieron y también los voy a sacar de aquí, los voy a echar en la cazuela. Aquí mismo vamos a freír las almendras. Sí se tardan un poquito, no, nomás hay que cuidarlas que no se nos quemen. Mis almendras también las voy a poner aquí. Voy a freír mis nueces también. Mis nueces también las voy a poner aquí. Todos los ingredientes los voy a poner aquí junto. Mi ajonjolí también lo voy a poner aquí. Y aquí mismo en el ajonjolí voy a poner el anís, la semilla de cilantro, la raja de canela, la pimienta y los clavos. Al ajonjolí le bajé a la lumbre porque si no nos brinca. Entonces para que no nos brinca hay que bajarle a la lumbre lo más bajito que se pueda. Mi ajonjolí ya estuvo y también lo voy a vaciar aquí. Vean cómo cambió de color. Ya todos nuestros ingredientes ya están fritos. En una cazuela que esté amplia, vamos a ponerla en la lumbre a que caliente. No importa que no sea de barro. Yo uso de barro porque esta está grande, pero ustedes pueden usar lo que ustedes tengan. Todo esto lo vamos a moler con el menos líquido posible. Que se preste nuestra licuadora, porque luego ya ven que las licuadoras no se prestan. Los chiles espesan mucho a la hora de molerse. Todo lo que tenemos aquí, todo espesa mucho. Entonces vamos a ver hasta dónde nos deja la licuadora. Le voy a poner un poco más de líquido porque la licuadora ya no quiere moler bien. Aquí en la cazuela vamos a poner una cucharada grande de manteca. Con una cuchara le movemos. Esta cuchara es la cuchara del poder, porque Miki cuando estaba chiquito era muy berrinchudo y con esta, nunca le pegué, pero con esta lo amenazaba. Aquí vamos a poner nuestro chocolate a que se desbarate. Vean cómo mi chocolate ya se desbarató. Ya nomás le quedan unos pedacitos por ahí, chiquitos, pero ya se está desbaratando todo. Esto que molimos se lo vamos a poner aquí. Y vamos a moler todo y todo lo vamos a agregar aquí. El mole es muy rendidor. La cantidad que hice, y van a ver la cantidad que me va a salir de mole. Este es para mole en pasta, para poderlo congelar para todo el año. Y seguimos moliendo. Vamos a moler todo. Vean, salió mucho mole, pero yo voy a esperar a que seque un poco para envasarlo y guardarlo para todo el año. Le vamos a poner sal de mar. Recuerden que la sal es al gusto. Le vamos a estar moviendo hasta que nuestro mole seque un poco y quede como una pasta. Esta receta me la pidió Erika Windir. Así se hace el mole, mi vida. Y si lo quieres envasar, lo puedes dejar que se haga una pasta que se consuma bien y lo puedes guardar en bolsitas. Yo así le hago y tengo mole para todo el año. Al mole después, cuando lo descongelas, nomás le agregas consomé y si le falta sal, si no,
con el puro consomé y ahí le puedes poner su pollito, puedes hacer enchiladas. Te mando un beso hasta Israel. Espero que lo hagas, mi vida. Llevo ya 1 hora y media para esperar que se secara mi mole. Vean, esta es la consistencia que quiero. Una vez enfriando va a espesar más. Le voy a apagar y lo voy a dejar que enfríe muy bien a temperatura ambiente. Y les recuerdo que yo lo voy a guardar en bolsitas para usarlo durante el año. Y está listo para comerse. Si te gustó este video, da manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Gracias y besos.